El día de hoy continuamos con una serie que se inició el domingo pasado, la cual está titulada Los frutos del Espíritu. No sé si tienen la imagen ahí, la imagen de la serie Los frutos del Espíritu. Y como decía, el domingo pasado Carlos inició esta serie y lo hizo dando una introducción. Y según lo que Pablo nos explica en la carta de Gálatas, los frutos son la evidencia visible de una vida gobernada y transformada por el Espíritu Santo. Eso nos deja ver la importancia a nivel espiritual de ellos. Y que no se trata de un detalle secundario, ya que no son simples adornos espirituales, sino que son una evidencia de una vida nueva en Cristo y de una permanencia en Él. ¿Alguien me puede repetir lo que dije ahorita? Los frutos son la evidencia visible de una vida gobernada y transformada por el Espíritu Santo. Y eso nos deja ver la importancia a nivel espiritual de ellos. Y que no se trata de un detalle secundario, porque no son simples adornos espirituales, sino que son evidencia de una vida nueva en Cristo y de una permanencia en Él. Es mi deseo que a través de esta serie podamos ir conociendo cada uno de estos frutos, porque son vitales para nuestro caminar con Dios, ya que transforma nuestro carácter, domina nuestra carne, produce estabilidad espiritual, confirma la obra del Espíritu Santo en nosotros y da testimonio visible de Cristo en nuestra vida. Vamos a leer lo que yo considero que es el pasaje central de esta serie, Gálatas 5 del 19 al 24. Y dice aquí el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que tomando como referencia este pasaje y en ese orden que pudimos leerlo, hoy estaremos abarcando el primer fruto que aquí se describe, que es el amor. Hablar del amor en primera instancia no es casualidad. No es casualidad que esté descrito en ese orden, porque la referencia más grande que nosotros tenemos del carácter de Dios, y en ese sentido, es el amor. Es el amor. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida es el amor. Y no es el amor como se nos muestra en un mundo tan superficial como el de hoy. No es el amor que las redes sociales nos comparten, ¿verdad? A veces la gente se pone media celosa o envidiosa cuando ven las redes sociales. Mira cómo se quieren estos, mira cómo se aman, pero no sabes tú lo que hay detrás de todo eso. A lo mejor nada más se juntaron para darse un beso, para tomarse una selfie y ya después otra vez se volvieron a pelear y a agarrar del chongo. Es lo más falso que puede haber. Ese amor de las redes sociales. No es el amor de Hollywood.
Un amor de pantalla que dice y vivieron felices para siempre, para toda la vida. No es el amor por las cosas materiales, según nuestros propios intereses y según nos convengan. No es el amor de temporadas cortas que ha afectado las relaciones interpersonales hoy en día. Hoy eres mi amigo, mañana ya no eres mi amigo. Hoy te soporto, mañana ya no te soporto. Hoy estoy aquí para ayudarte y haciendo presencia, pero mañana si algo sucede ya no voy a estar presente. Y eso también ha afectado incluso a los matrimonios. Cuando nosotros sabemos que el voto que nosotros hacemos delante de Dios y el compromiso es para toda la vida, pero hoy en día no se quiera tener ese compromiso de responsabilidad, de pelear, de actuar, de accionar a favor de lo que verdaderamente nosotros amamos y lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El amor conforme a la Escritura es un amor sacrificial. Es un amor dispuesto a negarnos a nosotros mismos, a estar dispuestos a cargar nuestra cruz todos los días. Es hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Es demostrar misericordia y compasión por aquellos que, según muchos, no lo merecieran. Es darle de comer al hambriento y cobijo al pobre. En pocas palabras, es demostrar el carácter de Cristo en nosotros. Así que es mi deseo que una vez que ustedes salgan de aquí este día, ustedes puedan irse con una idea clara sobre lo que es el amor. ¿Qué es amar y cómo es el amor según las Escrituras? Y yo creo que este fruto es el primero porque de igual manera es el primer y gran mandamiento que se nos pide obedecer. Si te das cuenta, el primer mandamiento no tiene que ver con la santidad, ni con el gozo, ni con la paciencia, sino con el amor. Dice, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se comprime toda la ley, dice. Porque la santificación no podría darse si primeramente no amamos a Dios. De la misma manera no vamos a obedecer la palabra y sus mandamientos si no amamos a Dios primero. Y al amarle a Él, amamos servirle. Y eso nos lleva a hacer su voluntad. Y eso nos lleva a sentir un deleite al hacerlo. No una carga. No una presión, porque amamos a Dios y sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que yo haga o deje de hacer refleja mi amor por Dios. Dice Deuteronomio 6, versículos del 4 al 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento que Israel recibe de la boca de Moisés trata de amar a Dios con todo, con todo. Y aquí es interesante que Moisés le dice al pueblo, nuestro Dios es solo uno y a Él lo tienes que amar con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Moisés no les habló de obediencia y fue así porque en la sabiduría de Dios nadie puede obedecer ni rendirse a Él si primeramente no estamos dispuestos a amarlo. Amar como Dios nos pide no solamente involucra sentimientos. ¿Por qué la sacaste de aquí, Fernanda? Aquí estaba bien ahí de hombre. Quería que escuchara bien sobre el amor. No se trata solamente de involucrar sentimientos, porque están incluidos los sentimientos. No se trata solamente de emociones, sino de actitud, de esfuerzo y de voluntad. En la Biblia el corazón no solamente son emociones,
sino es donde se centra toda nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras inclinaciones. Esto significa que Él debe de ser nuestra prioridad. El Señor debe de ser lo más grande que tú y yo tenemos. Nuestra prioridad. Que nuestras decisiones nazcan de un deseo de agradarle a Él primeramente antes que nosotros mismos. Amén. Me gustaría que todos me estuvieran escuchando porque los veo así que de repente como que están en Marte, sí. Y de quitar cualquier cosa que se convierta en un ídolo, compitiendo nuestra entrega total a Él. No es solamente decirle al Señor, te amo, Señor, sino de vivir de una manera que todo nuestro ser esté alineado a esta verdad que tú y yo profesamos. Todo nuestro ser. Esa es la manera que el Señor nos pide. Dios es un Dios tan celoso de llevarse toda la gloria y toda la honra que Él no la quiere compartir con nada. Amén. Por eso es que el Señor es claro, este es mi primer mandamiento. Me amarás con todo tu ser, con todo lo que tú eres. No quiero que nadie desvíe realmente todo ese amor que yo quiero tener tuyo. Amén. No hay medias tintas para amar a Dios. O es todo, o es todo. Y la verdad es que nadie puede en sí mismo amar perfectamente a Dios de esa manera como Él nos pide. Es solamente en Cristo que somos capacitados para amarle y cumplir ese mandamiento. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que produce en nosotros el querer como el hacer para obedecerle según su voluntad. Amén. Es el Espíritu Santo que produce eso. Es el Espíritu Santo que nos da ese fruto que tú y yo necesitamos para amarle a Dios como Él nos pide hacerlo. Alguien dijo, dime en qué inviertes tu tiempo y te diré qué es lo que verdaderamente amas. Porque ahí es donde está tu pasión. Y todo, absolutamente todo nace de este fruto del amor. La confianza, la fidelidad, la lealtad, la misericordia, la compasión para con los otros. Todo nace desde el amor. ¿Por qué quiero servir a Dios y seguirle? Porque lo amo. Porque estoy consciente de lo que Él hizo por mí. Porque lo amo. Porque ha nacido en mí el deseo de hacer la voluntad de Él. Porque amo su verdad, la cual está plasmada en su palabra. Y el obedecer sus mandamientos son un deleite para mi vida, porque ellos me han bendecido, me hayan ayudado a crecer y a madurar en entendimiento. ¿Por qué quiero serle fiel a mi esposa? Porque la amo. A mí no me necesitan hacer manita de coche para decir tendrás que ser fiel a tu esposa todos los días. Amo a mi esposa y el Señor puso ese amor en mi corazón por ella. Porque mi esposa me respeta y ama a sus hijos, porque nos ama. Y más le vale. Porque nos ama. Porque Dios puso inicialmente ese amor en su corazón. ¿Por qué un hijo honra a sus padres y los respeta? Porque los ama. Porque sentimos ayudar a los más débiles y necesitados. Porque hay amor en nosotros que antes no teníamos. Antes éramos indiferentes ante la situación de cada quien, pero el Señor puso ese amor en nosotros.
¿Por qué deseamos ser parte de lo que el Señor usa para edificación de los demás? Porque amamos su iglesia y hemos entendido que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cómo ser usados para la edificación y para la gloria de Él. Y Pablo describe esto en Colosenses 3, versículo del 12 al 14. Dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y dice el versículo 14: el 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Lo que Pablo nos está tratando de decir en este último versículo 14, que por sobre todas estas cosas, si no hay amor, que es el vínculo de la unidad, no se podrán llevar a cabo. Él nos está diciendo que nosotros necesitamos ser compasivos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes unos con otros, soportándonos y perdonándonos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero esto va a ser imposible si ustedes no se aman, dice. Va a ser imposible si no hay amor en ustedes. El amor más parecido al amor de Cristo es el amor ágape. Incluso también se dice que el amor de padre es el amor ágape también. Porque ¿qué no hace un padre por su hijo? O una madre por su hijo. ¿Qué es lo que no hacemos? Nos quitamos el vestido, nos quitamos el pan de la boca, nos podemos quitar el cobijo que tenemos con tal de ver a nuestros hijos bien. ¿Sí o no? Bueno, yo no, ustedes sí. Pero la verdad es que un padre siempre va a tratar de darle lo mejor a su hijo, aun cuando tenga que desprenderse de todo aquello que pueda ser un sacrificio. Pues ese amor es el que Dios nos pide para todos. Para todos. Y la verdad es que ese amor no va a nacer de una manera natural en nosotros, sino que deberemos de buscarlo. Pedirle a Dios que ponga amor en nosotros por los demás. Aún por los difíciles. ¿Hay personas difíciles de amar? Claro que hay personas difíciles de amar. Amén. Hay personas que tú le sacas la vuelta. Pero ¿sabes tú que esas personas son las que te ayudan a que los frutos del Espíritu comiencen a desarrollarse dentro de ti y a cultivarse dentro de ti? Porque ¿dónde vas a tú comenzar a desarrollar la paciencia? Con los difíciles. La templanza. El dominio propio. Con aquellas personas que te caen bien nada más. Con aquellas personas que te hacen fácil la vida. No. Aún dice la Biblia, con nuestros propios enemigos, Dios nos pide que los amemos, que los perdonemos. El único que puede poner ese amor que tú y yo necesitamos es Dios. Él es el único que realmente puede poner ese amor en nuestro corazón. Y al ser como Cristo seremos vistos como tontos y de poco carácter.
¿Cómo es que tú puedes perdonar a aquel que no muestra amor por ti, sino todo lo contrario? Es Cristo quien hace eso posible y es Él que nos pide hacerlo. En la carta a los Corintios se nos describe ese amor sacrificial que tú y yo necesitamos tener. Primera de Corintios 13, versículo del 4 al 7, dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí Pablo define cómo es el amor y que todas esas buenas prácticas son posibles a causa del amor que Dios ha puesto en nosotros. Y es claro que ese amor descrito aquí no se trata de un sentimiento romántico, sino de un amor que solamente puede tener origen en Dios, que es la fuente de todo y que debe de ser reflejado en la vida de todo creyente. Y así también debe de verse en una iglesia que ha sido transformada por el Evangelio. El amor bíblico es activo. El amor bíblico es sacrificial. El amor bíblico es perseverante. Es contrario al orgullo y al egoísmo. Mira lo que dice Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo porque amamos a los hermanos. El que no ama no ha nacido de nuevo, permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él nos amó primero. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí Juan nos confronta con una realidad, y es que el hombre batalla con el orgullo y con el egoísmo. Y él trata de llegar a nuestro corazón al decirnos que en Cristo tenemos la mayor muestra de amor. Él dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos poner nuestra vida también por nuestros hermanos. Y aunque eso suena difícil de hacer, el creyente debe de vivir de esa manera y en esa verdad. Cuando en 1 Corintios 13 que leímos dice que el amor es paciente y es bondadoso, aquí se refiere con paciencia, con la lentitud con la que nosotros reaccionamos ante las fallas de los demás. Amén. Pero a veces somos muy rápidos y prestos para reaccionar contra ellos. Y esa paciencia que aquí Pablo nos está pidiendo, primeramente nosotros la tenemos que practicar en nuestra casa, en la manera en como tú y yo reaccionamos con las fallas de nuestros hijos. Amén. Porque ellos van a fallar, como tú y yo fallamos. Yo siempre le digo a los padres cuando ya son cincuentones y que son impacientes con sus hijos que apenas están en la adolescencia. Y yo les digo,
tenemos que ser empáticos. Empáticos. Ponte en sus zapatos. ¿Cómo eras tú a esa edad? ¿Cómo pensabas a esa edad? ¿Cómo reaccionabas a esa edad? ¿Cómo quieres que tu hijo ahora tenga el pensamiento, la sensatez y la madurez que ahora tú tienes a los 50? Tu hijo necesita paciencia, necesita amor, necesita dirección. Y la mejor manera de dársela es con amor. Amén. Con amor. Siendo pacientes. Siendo pacientes. Con nuestra esposa. Uy. Tenemos casi 40 años siendo pacientes. Incluso también con nuestros enemigos, con nuestros hermanos en la fe. Y cuando dice que el amor es bondadoso, no se está refiriendo a la forma en cómo tú y yo reaccionamos ante aquellos que tienen necesidades, sino de cómo accionamos. Porque podemos tener un sentimiento de misericordia. Ay, pobrecito hermano, mira cómo tiene necesidad. Pero de ahí no pasa. De un sentimiento nada más. De ahí no pasa. Tenemos que accionar. Amén. Por eso dice aquí Pablo, no sean solamente de boca, de palabra, sino de acción. Ay, amén. Y aquí, como dije hace un momento, nosotros batallamos con eso, porque somos egoístas. Porque primeramente pensamos para nosotros, y después para nosotros y para nosotros. Aun cuando ya tenemos nosotros nuestras necesidades básicas suplidas por la gracia de Dios, tenemos casa, tenemos un auto, tenemos despensa llena, pero queremos seguir teniendo más. Y a veces cosas superfluas, superficiales. No, es que el hermanito está pasando por una situación difícil. Y la verdad es que, pues yo tengo esto, pero es para un jet ski que quiero comprar. O es para unos rines y unas llantas para mi troca. ¿Cómo me voy a poder deshacer de esos? Iba a decir idioteces, pero soy feo. ¿Cómo? Eso muestra, iglesia, un corazón mezquino. Mezquino. Porque el Señor nos está pidiendo que amemos a nuestro prójimo. Amén. Y aquí Pablo nos está diciendo, la bondad no es solamente un sentimiento, sino una acción. Veo que alguien está en necesidad y mi deseo debe de ser ayudarlo. Inclusive si no vemos a alguien en necesidad, nuestro deseo tiene que estar continuamente activo en nuestro corazón. ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo ayudar? Porque sabemos que hay mucha necesidad en el mundo. Sabemos que hay mucha necesidad allá afuera. Y sabemos que siempre habrá la manera de poder darle la mano a aquel que la necesita. Siempre lo hemos dicho. Cuando nosotros llevamos ayuda a México, no siempre nos damos cuenta de que es insuficiente. Es insuficiente. Pero nuestro corazón siempre debe ser ayudar. Ayudar. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendecidos para bendecir.
Porque hemos entendido que el amor no se resume en un mandamiento, sino que es el fruto de una vida que ha sido transformada en Cristo. Antes nosotros solamente reflejábamos las obras de la carne: pleitos, envidia, chismes, egoísmo. Solo pensábamos en nosotros mismos y en solo ver por nuestros propios intereses. Pero al venir a Cristo, Él nos mostró la más grande compasión y su gracia. Nos lavó, nos limpió, nos perdonó y nos ha amado con el más grande amor que nunca conocimos. ¿Qué tuvimos que hacer tú y yo para que Él nos amara? ¿O qué teníamos tú y yo para que Él nos amara tanto? Nada, nada, nada merecíamos. Pero aún así, Él nos escogió y nos amó. Y es ese evangelio el que produce misericordia y compasión activa en nosotros. A nosotros se nos ha llamado a accionar y no sentir solamente. Es solamente cuando tú accionas, cuando verdaderamente ese fruto lo vas a sentir y lo vas a cultivar y va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Porque el fruto se cultiva. Cerrar el corazón significa endurecerse, volverse insensible. Y el problema de un corazón duro no es la falta de recursos, sino la falta de compasión. No es porque no tengamos, sino porque hay un corazón mezquino adentro. Sentir compasión no es suficiente, porque eso solamente queda en emoción y sentimiento, sino amar a nuestro prójimo accionando. Conocer doctrinas sin practicar misericordia, amor y compasión es solamente un metal, como dice el apóstol Pablo, que resuena, que hace ruido, pero que no hace nada. Amén. Y te lo digo desde el punto de vista pastoral, iglesia. Si nuestra fe no toca nuestras finanzas, si nuestra fe no toca nuestro tiempo y nuestra comodidad, entonces necesitamos examinarnos. Incluso cuando yo le soy fiel al Señor con lo que debo de serle fiel, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, cuando nosotros ofrendamos y diezmamos al Señor lo que es de Él, no lo debemos de hacer de un corazón que siente esa carga. Amén. No lo debemos de hacer así. Dios bendice al dador alegre. Lo debemos de hacer desde el punto de vista de la generosidad, del contentamiento, de lo que Dios nos ha dado, de la generosidad, del punto de vista ese. Porque eso verdaderamente es un corazón que agrada a Dios. Inclusive lo hemos dicho una y otra vez, si tú no lo das todavía con ese entendimiento, mejor no lo des. No pasa nada. Porque Dios mira el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús se puso delante de la arca, cuando estaban dando las ofrendas? Y todo el mundo comenzó a dar, y quizás a muchos daban de $100, $200, $300. Y para allá se levantó una viejecita y vino y dio 2 dracmas nada más. Quizás muchos hubieran dicho, mira esta doña, todo lo que dimos nosotros, y ella nada más dio 2 moneditas. Pero Jesús les dijo, les aseguro que el corazón de esa mujer es más genuino que el de ustedes, porque ella dio de lo que no tenía y ustedes daban de lo que les sobraba.
No es la cantidad, iglesia, es el corazón lo que Dios ve. Y el creyente entendido da con entendimiento y con generosidad, con contentamiento de lo que Dios ha hecho. Amén. Primera de Juan 4, versículo del 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué qué? Porque Dios es amor. Yo te preguntaría en cuál de estas áreas el Espíritu Santo necesita trabajar más en tu vida. Y como lo dije hace un momento, examinémonos. Dios siempre va a querer darnos el fruto que necesitamos para poder reflejar una vida en plenitud. Pero la verdad es que nosotros debemos desear cultivar ese fruto. Pero a veces nosotros no vamos a desearlo porque nuestra carne sigue gobernando nuestro yo. ¿Para qué necesito ser paciente? ¿Por qué debo de ser manso y humilde? ¿Por qué debo de buscar la templanza? ¿Qué tan necesario es que yo tenga amor por los demás? El fruto del Espíritu es vital para nosotros como creyentes, porque de lo contrario nuestro carácter no es forjado a la imagen de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo dijo que su carga es ligera y su yugo es fácil? Déjame decirte que sin el fruto del Espíritu ni es ligera ni es fácil. De hecho, los mandamientos sin el fruto del Espíritu se nos hacen gravosos, pesados y difíciles de obedecer. Es Dios el que pone el amor en nosotros para deleitarnos en lo que Él nos pide hacer. Tus mandamientos para mí, Señor, no son gravosos, dice. No son pesados. Son un deleite para mí. Pero ¿quién te puso eso? ¿Tu carne? No, porque tu carne se revela. Es el Espíritu Santo que pone eso. La presencia del fruto en nuestras vidas glorifica a Dios, pero no solamente glorifica a Dios, complace a Dios. Así lo dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Y el fruto del Espíritu es el resultado de la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu es el resultado de una vida rendida completamente a Dios y de una vida sumergida, centrada, enfocada en su palabra. En otras palabras, todo va junto con pegado, como decimos en mi rancho. Divorciados de la palabra, yo no puedo vivir una vida sometida a Dios, con mis propios argumentos, con mis propios pensamientos, con mis propias verdades. No, es que yo no creo que yo deba de ser fiel en esa área. Es que yo no creo que yo deba de rendirme en esa área. Es que yo no creo que yo deba de dejarle todo el gobierno al Espíritu Santo en esa área. No es como tú digas, no es como tú pienses, es como la palabra del Señor dice. Por eso dice, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. A veces nosotros fabricamos pensamientos que están totalmente contrarios a su verdad. Y lo peor aún es que a veces seguimos caminando nuestra vida cristiana en esas verdades que nosotros hemos fabricado. Cuando es esta la única verdad que nos hace completamente libres y nos ayuda a vivir en la plenitud de Cristo. Puedes tener 20 años conociendo al Señor y seguir viviendo atado en tus propios pensamientos, sin dar fruto,
sin crecer, sin madurar, viviendo una vida espiritual estancada. Cuando el Señor nos ha hecho precisamente, no me escogieron ustedes a mí, dice el Señor. Yo los escogí a ustedes. ¿Y para qué los escogí? Para que den fruto. Y no cualquier fruto, un fruto bueno, que permanezca sólido. No, a veces nosotros pensamos que nuestras emociones son frutos. Hoy quiero servir al Señor, pero somos fluctuantes. Mañana no, si me pasa esto ya no quiero servir. Si me sucede esto ya no quiero servir. Si me sucede esto ya no quiero caminar. Si me sucede esto ya no quiero avanzar. Si me sucede esto pierdo mi pasión. Si me sucede esto, no, ese no es el fruto del Espíritu. Esa es una emoción nada más. Porque el fruto del Espíritu es permanente. Suceda lo que suceda, seguimos amando a Dios. Suceda lo que suceda, seguimos caminando en Él. Suceda lo que suceda, queremos seguir pegados a Él. Porque sabemos que no hay otra fuente que pueda darnos lo que solamente Él nos provee. La palabra es la que me da convicción, la que me hace crecer, la que me enseña a discernir la verdad del error, la que me lleva por el camino de la luz. Y así lo dice el Salmo 119, 105. Y el vivir en esa verdad me lleva a la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu me da un fruto que perdura. Y el fruto del Espíritu habla de quiénes somos. Y tú y yo somos llamados para ser discípulos de Cristo. Y particularmente en este fruto del amor, es el fruto que más trabajo nos va a costar cultivar. Porque nos va a demandar desaparecer nosotros completamente para que la imagen de Cristo sea revelada. Moody dijo acerca del amor según Cristo: el amor es un deseo interno de dar a la otra persona lo mejor de ti para su bien, aun si eso implica la peor de las experiencias para tu vida. Es negar tu derecho completamente a favor de los demás. Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Pero lo mejor para ti, para mí, significó la peor de las experiencias para su hijo que fue clavado en un madero. Cristo mostró su amor dando. Y el verdadero amor sigue amando aún en la ausencia de la respuesta de la persona que tú estás amando. Como dije antes, es como el amor del Padre. Y ese ejemplo nosotros lo tenemos en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué pudo haber hecho el hijo pródigo como para que el padre dejara de tener ese amor por él? Nada. Se fue de su casa, malgastó el dinero con prácticas que no debía de haber hecho. Y estando ya quizás en la ruina, comiendo con los cerdos, fue que decidió regresar nuevamente a la casa del padre. Y él figurando, diciendo: mi padre no me va a recibir, mi padre va a escarmentarme. Pero aún así, cualquiera de sus siervos vive mejor como yo estoy viviendo ahorita. Y si me recibe como uno de sus siervos, como uno de sus jornaleros, ¿qué le hace? Pero yo me regreso a la casa de mi padre. Y dice la escritura que él se regresó y estaba esperando una reprimenda. Pero el padre estaba con los brazos abiertos, esperando a su hijo. Y hizo una gran fiesta, porque ese hijo estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado de nuevo.
Y ese es el amor del Señor para nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida cristiana está resumida en base al amor. El amor de Dios por ti, por mí. El amor del Padre por su Hijo. El amor de Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros. El origen de la salvación está en el amor de Dios, no en el mérito tuyo y mío, porque como lo dije hace un momento, nada merecíamos tú y yo. Y sin embargo, su amor fue de tal manera, de tal magnitud, que dio lo más precioso a su propio Hijo. Y en Filipenses 2, versículo del 5 al 11, que no está en la lista, pero solamente lo vamos a parafrasear. Pablo nos exhorta a imitar la humildad de Cristo, quien siendo Dios se despojó de sí mismo para servir y obedecer hasta la muerte. Y tenemos que entender que antes de que Cristo ascendiera hasta lo sumo, como dice la palabra en ese último versículo, antes de que Jesucristo ascendiera hasta lo sumo, Él tuvo que descender hasta nosotros. Primero en un vientre, después en un pesebre, después en una cruz, después en una tumba. Y fue después que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. En el reino de los cielos, iglesia, el camino hacia el Padre es hacia abajo, no es hacia arriba. Primeramente tenemos que aprender a servir y a humillarnos antes que jactarnos, porque ese es el ejemplo de Cristo. Él mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. No es como este mundo muchas veces nos los dice. Tú eres superpoderoso. Tú eres cabeza y no cola. Tú vas a ver puro personas que te van a ovacionar. Así no es en el reino de los cielos. El conocer y entender la obra de Cristo y su gran amor nos lleva a renunciar a todo egoísmo, en priorizar a los demás, a estar unidos en Cristo y a su cuerpo que es la iglesia, y a desear imitar a Cristo y decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Había un canto muy viejito que nadie de los aquí, yo creo que se lo saben. A lo mejor Carlos, porque es de los... Viene de una iglesia muy conservadora. Pero un canto que decía, se lo canto, se lo chiflo. Dice, grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí, y por ese amor de Dios, estoy aquí, estoy aquí. Y dice el coro, no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Luego les pago el autógrafo. Pero realmente es el amor de Dios que llena todo, llena todo, llena todo.
El Señor me ama más que mi propia esposa. El Señor me ve a mí mejor que como me ve mi esposa. El Señor me tiene más paciencia que la que me tiene mi esposa. Y ella me ama, pero Dios me ama más. Y eso me hace sentir paz en mi alma, en mi corazón. Porque ese es el amor de Dios tan sublime y sin igual. Para que una iglesia se mantenga en el vínculo de la unidad, debe de pedir amor unos por otros. Nuestro amor natural es limitado, es egoísta, es cambiante. Pero cuando Dios obra en nosotros, algo sobrenatural sucede. Nos capacita a amar incluso cuando nos hieren. Nos enseña a amar con paciencia y sacrificio. Nos da fuerzas para perdonar y nos mueve a amar, no solamente de palabras, sino de hecho, de acción. Y nuestra esperanza está en que el que comenzó la buena obra en nosotros la continuará día con día, iglesia, hasta que Él vuelva. Termino con este pasaje de Pablo en Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Él es la fuente de todo. Así que si nos falta amor, pidámosela a Él. Así como dice Santiago, les hace falta sabiduría, pídansela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Lo mismo lo que te falte para hacer su voluntad y para parecerte más y más a Él, pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.